Nos reunimos en esta noche para celebrar la natividad de nuestro Señor Jesucristo, para celebrar la Navidad. Y permítanme empezar con dos ideas que vienen de la palabra de Dios. La primera, y ambas están relacionadas. La primera la encontramos quiero yo empezar pues con ella, que se encuentran en el Evangelio de San Lucas, y la segunda en la primera lectura, el profeta Isaías. Dice el texto que hubo un edicto de César Augusto, es decir, el emperador, el rey, en el cual se ordenaba un censo de todo el imperio. El censo fundamentalmente tenía como objetivo, o los censos, no solo sino los censos todos, tenían como objetivo saber no solo el número de personas que el imperio contaba, sino también detectarlas para poder cobrarles impuestos. Si alguien no era detectado o no estaba censado, por tanto no existía legalmente, por decirlo así, por utilizar una palabra, simplemente no existía, y por tanto no se le podía exigir ningún impuesto. Entonces el censo es, y quiero quedar claro y dejarlo bien claro antes de continuar, no es que yo vaya a estar en contra de pagar impuestos, ¿no? Porque aquí tenemos que pagar impuestos, pero en el contexto de San Lucas y en el contexto del imperio, el censo era una de las tantas herramientas que el imperio utilizaba para oprimir al pueblo. El pueblo entonces de Israel estaba oprimido por ese imperio y por ese poder imperial al cual le tenía que pagar impuestos. Recuerde que es muy importante también saber que Israel estuvo bajo varios imperios por muchos años. En el momento en que nace nuestro Señor Jesucristo es el imperio romano. Entonces la opresión a la cual el pueblo se vio sometido no era nueva, era una opresión que venía de años y de años. Solo con el rey David es que se conoció, o el pueblo conoció, una especie de tiempos de vacas gordas, es decir, de prosperidad, de independencia. Y por eso es que de allí, de esa casa del rey David, es que se promete o se profetiza que nacerá el Mesías, el rey que liberará al pueblo. Evidentemente esa liberación es una liberación más espiritual que económico, militar o gubernamental. Es una liberación espiritual. Pero bueno, continúo. Entonces, el censo muestra cómo nuestro Señor Jesucristo nace en ese ambiente o en ese contexto de opresión del pueblo oprimido y un opresor. Es allí donde viene el Señor a liberar, como les decía. Es en ese contexto de opresión que viene a dar libertad. Esa es la primera idea. La segunda idea es, como les decía, o viene, como les decía, de la primera lectura del libro del profeta Isaías. Y está al inicio de esta lectura. Voy a leer la frase. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Ciertamente la opresión en la que vivía el pueblo cuando nace el Señor, pues de alguna manera también describe esas tinieblas en las que vive el pueblo. Opresión que lleva a las tinieblas, tinieblas que muestran opresión. Pero en el contexto de Isaías se está hablando de otra cosa, no tanto de la opresión de un agente externo sobre el pueblo, en este caso el emperador, como en el pueblo, como en San Lucas. Se habla más bien de la dependencia que el pueblo y sobre todo el rey de la época, Ahaz, tuvo
sobre sus propios recursos humanos y perspectivas, puntos de vista humanos para guiarse, en vez de reconocer al Señor. No quiero ahora ponerme a recordarles toda la historia de Ahaz, deberían de tomar tiempo y leerla. Y Ahaz, por ser el rey, pues conduce a todo el pueblo a la ruina, porque terminan bajo la opresión de un agente externo, Babilonia. Y entonces Ahaz no quiso escuchar al profeta. Ahaz no quiso escuchar a Dios que hablaba a través del profeta, y más bien quiso escuchar su propia conciencia, su propio punto de vista, su propia perspectiva, y se decidió por sí mismo ir en contra de lo que el profeta o Dios a través del profeta le decía. Es decir, guió su vida por sí mismo en vez de prestarle atención a la guía que el Señor le estaba ofreciendo. Dio la espalda a la guía del Señor. Y ese darle la espalda, o ese poner su confianza en sus propios recursos y en sus perspectivas y puntos de vista, lleva a Ahaz y a todo el pueblo a entrar en tinieblas. La tiniebla es propiamente el exilio que vive el pueblo, el exilio. Entran en tinieblas, es decir, hay y así lo descubre el pueblo, hay una especie de castigo divino que hace que Dios, entre comillas, abandone al pueblo a su propia suerte. Y entonces, allí, en ese estado de tinieblas, es que dice Isaías: una gran luz va el pueblo a ver. Ese pueblo que está en tinieblas, por lo que ya les decía, va a ver una gran luz. Ese pueblo que vive en tierra de sombras, como dice el profeta, a ellos una luz les va a resplandecer. Es bellísimo, la imagen es bellísima, y junto con la imagen de San Lucas completa esa sintonía de lo que Jesús debería de ser para nosotros. Entonces vamos ahora a la aplicación. Sencillamente, el demonio y el pecado oprimen al ser humano. El demonio y el pecado son aquel agente externo, como lo era César Augusto en el contexto del Evangelio, que hacen que nosotros no podamos caminar libremente. Caminamos en muletas, caminamos cargados con el peso del pecado. De hecho, hay otra imagen que más adelante dice el profeta Isaías, la voy a leer porque es la misma imagen que estoy intentando yo decir. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano. Eso es lo que hace el demonio y el pecado. Pone un yugo pesado sobre cada uno de nosotros. Oprime nuestros hombros. Y el cetro de ese tirano se hace ver en la vida del cristiano. Y entonces Jesucristo viene a liberarnos de ese yugo, viene a quitarnos ese peso. Eso es lo que celebramos hoy en la Navidad. Pero el demonio no solo, y estoy hablando sigo con imágenes, no solo pone un yugo, sino que mete a la persona en una profunda tiniebla, en tierra de sombras, donde el ser humano es incapaz de ver y de caminar viendo totalmente lo que él quiere y lo que él desea y necesita. Entonces es necesario también que venga el Señor a iluminar los pasos de ese hombre que está en tinieblas. Eso es lo que celebramos hoy, el nacimiento de aquel y el único que puede
sacarnos de las tinieblas y de las sombras. El nacimiento de aquel que es el único que puede iluminar nuestros corazones y echar luz donde por el pecado hay oscuridad. El nacimiento de aquel que vence las tinieblas del pecado y por tanto que vence a aquel que produce aquellas tinieblas en nosotros. Eso es lo que celebramos hoy. Y entonces debería de en nosotros surgir un sentimiento de apertura a aquel que puede romper el yugo pesado que el pecado ha impuesto en nosotros, a aquel que puede quebrar aquello que el pecado hace que no caminemos libremente, a aquel que pone tinieblas y sombras en nuestra vida para que no veamos por dónde debemos de caminar y hacia dónde debemos de ir. Entonces ese corazón debería de abrirse a esa luz y por eso esta noche entonces es una noche de gran regocijo. Por eso entonces el Salmo 95 lo dice de manera también preciosa: cantemos al Señor un canto nuevo, porque reconocemos que ya no tenemos por qué vivir bajo ese yugo, que ya no tenemos por qué vivir bajo aquellas tinieblas, que no tenemos por qué caminar en tinieblas, que la luz en Jesucristo se nos ha ofrecido y que tenemos y podemos caminar de otra manera. Y entonces el corazón se tiene que regocijar y cantar de alegría, un canto nuevo. En la Biblia, cuando se habla de canto nuevo, se habla propiamente de la intervención de Dios, de la intervención de aquel que entra al corazón humano y lo libera. Ese es el canto nuevo. Pidámosle entonces al Señor en esta noche que su luz resplandezca en nuestros corazones, en nuestras mentes, que su poder liberador resurja en cada uno de nosotros y nos libere de todo aquello que nos oprime. Y repito, cuando digo de todo aquello que nos oprime, es de todo aquello que el maligno, el demonio, el diablo hace que el ser humano viva oprimido. Pidámosle entonces al Señor que quite ese yugo, que nos libere de ese yugo y que nos ayude a caminar libremente y a ver, no con nuestros ojos limitados, con nuestros ojos que tienen una visión estrecha de la realidad, sino con los ojos de Dios o con la luz que da Dios, que es una visión mucho más abierta e ilimitada de la realidad. Eso debería de ser el deseo profundo de cada uno de nosotros en esta noche, para celebrar esta Navidad. Ahora los invito a que nos pongamos de pie para profesar juntos nuestra fe.